Muy buenas tardes, un saludo muy especial a los seguidores de Covisión Colombia, el canal de la Reserva. Es la jornada de este lunes 29 de marzo. Una bienvenida especial a los veteranos, a las heroínas de la Reserva, de la Fuerza Pública. Una bienvenida especial al personal activo y familias de las fuerzas militares y de policía, la sociedad civil colombiana. Un saludo muy especial. Bienvenidos a este conversatorio, Un Café con la Reserva. Hoy nuestro panelista e invitado, el señor coronel de la Reserva, Hernán Mejía Gutiérrez, candidato presidencial de Colombia por el movimiento Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Nos acompaña el señor capitán de la Armada Nacional, Armando Arcila, de la Mesa Directiva Nacional de Primero la Patria. Nos acompaña el señor sargento primero Omar Angulo Camacho. Él es el director de la Mesa Departamental del Valle del Cauca, Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Señor coronel Hernán Mejía, un saludo muy especial. Sea usted bienvenido a Ecovisión Colombia. Carlos Andrés, buenas tardes. Buenas tardes a los distinguidos panelistas, mi capitán Armando Arcila, abogado y suboficial retirado, gran amigo Omar Angulo, por el Valle del Cauca. El reconocimiento especial, ante todo, a Ecovisión por hacer eco en el clamor de esas personas que aman a Colombia, que algún día juraron entregarlo todo por su país, que están decididos no a hacer política, sino a hacer patria. Para todos los compatriotas que están en este momento regalándonos su tiempo para encontrar en esa desesperanza y angustia una nueva opción para este país, aquí estamos, dispuestos a satisfacer dentro de nuestra posibilidad de las inquietudes, teniendo como primicia que primero, por encima de todos nuestros intereses, está la patria, y que son bienvenidos en este camino y en esta empresa todos aquellos que comparten la angustia de ver el país en este momento entristecido, indefenso, en medio de dos polos que se convierten en sus únicas opciones. Una, continuar los mismos con las mismas y esperar cambio en ello, que sería un error. La otra, caer en el vacío y en el abismo populista, que tiene tres ejemplos poderosos a nuestro alrededor: Venezuela, Cuba, Nicaragua. No sabemos cuál es peor, pero hacia allá nos quieren empujar. Gracias, Carlos Andrés. Gracias, mi capitán. Gracias, doctor Angulo, por estar presentes esta tarde aquí. Gracias a Ecovisión. Gracias a usted por aceptar la invitación, señor coronel Hernán Mejía, candidato a la presidencia de Colombia. Señor capitán Armando Arcila, bienvenido usted a este conversatorio, ya cuando se ha dado apertura al calendario electoral desde el pasado 13 de marzo. Bienvenido, señor capitán Armando Arcila. Carlos Andrés, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Cordial saludo a mi coronel Hernán Mejía, al doctor Omar Angulo, nuestro compañero de la Mesa del Valle, sargento primero y miembro activo de Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Es un placer estar con todos ustedes y con toda la distinguida audiencia que siempre acompaña a Ecovisión en estos importantes eventos, para que charlemos y mantengamos vigentes la preocupación y las ideas y proyectos de soluciones a lo que se nos presenta hoy día, esa disyuntiva que menciona el señor coronel Hernán Mejía, que es o bien continuar en el chantaje de los que nos han gobernado siempre y han llevado la patria a esta situación de desprestigio, de hambre, de miseria, de corrupción, de asesinatos, de terrorismo, o si no votamos por esos que han gobernado la patria y nos han puesto en esta situación, en esta dicotomía, entonces votar por aquellos que pregonan por un comunismo que hoy ni siquiera son capaces de sostener esa palabra, sino que se esconden en nuevas denominaciones como progresismo, como Colombia Humana, como socialismo del siglo XXI, etcétera, escondiéndose
tratando de esconder sus verdaderas intenciones de dictadura, de hambre y de miseria. Muchas gracias, Carlos Andrés, por esta oportunidad. A usted, señor capitán Armando Arcila, de la Mesa Directiva Nacional de Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Abogado, sargento primero de la Reserva, Omar Angulo Camacho, directiva Mesa Departamental en el Valle de Cauca, Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Es usted muy amable. Saludo muy especial a nuestro candidato a la presidencia de la República, señor coronel Hernán Mejía, a nuestro capitán Armando Arcila, de la Mesa Directiva Nacional. Cordial saludo para todos ustedes, para los panelistas que nos escuchan, para todos aquellos que están por intermedio de este importante medio de comunicación, Ecovisión. Desde el Valle del Cauca, permanentemente hacemos un llamado a la sociedad civil y a la reserva activa de la fuerza pública para que conjuntamente actuemos en consecuencia a los retos que nos presenta la vida diaria de nuestro país. Como bien es cierto, nosotros tenemos una preocupación muy grande debido a lo que se está viviendo en Colombia. Nosotros tenemos la plena seguridad de que las cosas en Colombia no andan bien y nuestra preocupación es lógicamente intervenir para que no vaya a suceder ninguna catástrofe. No queremos que nuestro país se convierta en una segunda Venezuela, porque eso sí sería el acabose. Entonces, hemos llamado la atención dentro del departamento del Valle del Cauca a todos nuestros amigos y a toda la sociedad civil para que nos acompañen en este proceso. Y estamos lógicamente uniendo a todos esos 42 municipios del departamento del Valle. De hecho, lo vamos a lograr, lo estamos logrando y estamos consolidando unas importantes ciudades, y que esto nos va a tener la oportunidad de apoyar a todos nuestros candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado y por consiguiente a la Presidencia de la República. Así que para todos los vallecaucanos que nos están escuchando y para todos los colombianos que se reproduce esta imagen por Ecovisión, los invitamos a que sigan participando. La aceptación que ha tenido Primero la Patria a nivel nacional ha sido grande. Realmente nos da mucha alegría y nos da mucha satisfacción saber que a cada momento que le comentamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos o a la gente que va llegando, pues ellos se ponen muy contentos y decir, necesitamos otra vía, necesitamos otra vía para sacar este país adelante. Y es de hecho, ahorita Primero la Patria está haciendo está abriendo esos caminos para que esa idea permanezca. Así que muchas gracias, Carlos Andrés, por tu invitación, muy amable, y aquí estamos, dando la pelea. Aquí estamos. Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Candidato a la presidencia, un oficial superior, coronel de la Reserva Hernán Mejía, un soldado de honor. Él es abogado, fue herido en combate, estuvo en varias operaciones, comandó a sus hombres, estuvo injustamente en la cárcel, y él ha decidido rescatar a este país en medio de esta confusión, de esta crisis y en medio de intenciones malévolas de fuerzas que quieren deslegitimar, desprestigiar a la institución bicentenaria y a la Policía Nacional, a las fuerzas castrenses a nivel internacional. Señor coronel, hagamos como si no hubiésemos hecho conversatorios anteriores. Vamos a presentar al candidato desde sus inicios en la escuela militar, desde sus orígenes. ¿Quién es Hernán Mejía Gutiérrez, actual candidato a la presidencia de Colombia? Mil gracias, Carlos Andrés, por invitarnos a este café. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando y observando esta reunión, y a las distinguidas panelistas que nos acompañan. Carlos Andrés Hernán Mejía es un soldado de honor de Colombia que estuvo
por 41 años como oficial en servicio activo hasta diciembre del 2019. Pertenecí al arma de artillería. Siempre a lo largo de mi carrera estuve al mando de unidades de combate en las áreas más difíciles de desorden público de nuestro país. Se me encomendaron misiones delicadas por la desestabilización que se presentaba en las regiones, y allí, con la ayuda de Dios y el apoyo de tantos hombres, héroes anónimos, jamás fuimos inferiores a las circunstancias. Siempre, a pesar del sudor, del barro y de la sangre, los uniformes estaban muy sucios, pero la conciencia de esas tropas estaba muy limpia para seguir sirviéndole a su país. Los últimos 10 años de mi carrera, tristemente privado de la libertad, haciendo un recorrido en misericordia por varias prisiones de mi país, no solo prisiones militares, sino cárceles civiles, por disposición del entonces ministro y posterior presidente Juan Manuel Santos y el arquitecto de esta diabólica estrategia de pacto de paz, su viceministro Sergio Jaramillo. Pues bien, a raíz de ello, siempre mirando de frente a la cara del verdugo, soportando con dignidad cada golpe y cada humillación, pero haciéndole saber de la limpieza de mi conciencia, logré salir en libertad con la firme convicción de que al salir y al cruzar las rejas, mi conciencia, mi verdad estaba incólume. Y es por ello que después de encontrarme a unos patriotas de la talla de mi capitán Armando Arcila, de Omar Angulo, de Henry y de muchos otros, se me contagió esa angustia terrible de ver que a pesar de tanto esfuerzo, aún no podíamos pasar al descanso porque la patria está muy amenazada. Colombia está en un peligro, tal vez como nunca lo ha vivido en más de 210 años de vida republicana. Esa situación me hizo marchar hombro a hombro con ellos, y aquí estamos, haciendo crecer una empresa contra muchas cosas, pero con el corazón y la razón de que estamos haciendo lo correcto, con convicciones muy firmes y principios innegociables, que realmente, Carlos Andrés, es lo único que va a salvar a Colombia. Entonces, en pocas palabras, Hernán Mejía es un soldado de honor que quiere compartir la empresa de salvar a Colombia, como algún día, muy joven, lo juró al entrar a la Escuela Militar de Cadetes. Bueno, ya en este... Gracias, Carlos Andrés. Señor coronel, ya en este momento se ha dado apertura al calendario, lo hemos visto trabajando, a pesar de la pandemia, lo hemos visto visitando las regiones, hablando con los soldados, hablando con los suboficiales, con los oficiales. ¿Cómo seguir adelante con ese empuje, con esa energía en medio de una reserva que, francamente, hay que decirlo, se ha dedicado a quizá a sus intereses personales, quizá a sembrar cizaña, quizá una reserva dispersa o peor, dividida? ¿Cómo seguir con los ánimos y empezar ese trabajo y seguir en este camino a la presidencia? Así es, Carlos Andrés, no es un trabajo fácil. Las reservas de nuestros hombres de tierra, mar y aire y Policía Nacional, en su conjunto,
constituyen realmente una reserva moral y una fuerza intelectual con capacidad para salvar el país. Indudablemente. No están divididas, están dispersas. Desafortunadamente, no es fácil que las personas, después de tantos años dentro de unos cuarteles y cumpliendo misiones, se despoje de ese temor reverencial o de ese mando. Seguimos, estamos en este conversatorio con un candidato presidencial veterano de la Fuerza Pública, coronel de la Reserva, Hernán Mejía Gutiérrez. Primero la patria, Colombia Que alguna no se vez rinde. a corregirles, golpean, nos disparan, sentimos el fuego amigo, pero eso tiene un gran ingrediente y es que yo nunca, en el tiempo que viví, Bueno, no sé si el señor coronel esté conectado a Wi-Fi, importante, hay una falla en el Internet. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el señor coronel. Se está congelando la imagen. Vamos a ver en este momento si es posible restablecer el contacto. Damos paso, entre tanto, al señor capitán de la Reserva, Armando Arcila, de la Mesa Directiva Nacional. Siga, señor capitán. Gracias, Carlos Andrés. En línea con lo que comentabas inicialmente en la pregunta al señor coronel Hernán Mejía, estoy de acuerdo con la afirmación del señor coronel Mejía en el sentido de que las reservas no están divididas, están dispersas, pero nunca como hoy estamos conscientes de la necesidad de una gran unión. Hoy día realmente, anteriormente no se había sentido esa necesidad. Hoy somos muy conscientes de que tenemos que trabajar para la unidad y eso es lo que estamos haciendo de una manera muy propositiva, permanentemente llamando a la unión, no haciendo críticas a ningún movimiento, no destacando situaciones negativas o contrarias o que no sean del agrado de uno, sino única y exclusivamente a todos los compañeros de las diferentes armas, de los diferentes grupos, invitándolos con todo positivismo, con toda buena fe a esa unión, a eliminar la dispersión, que no la división, porque no existe, y todos a una trabajar unidos con el ánimo de salvar a Colombia de esa dicotomía en que nos han puesto los pésimos indirigentes. No sé si está en el diccionario esa palabra, pero la podemos acuñar. Indirigentes, porque son una vergüenza de personas las que han conducido la nación durante 200 años, llevándonos a esta dicotomía actual de o seguir con las mismas corrupciones y las mismas desgastes y desbarajustes de gobierno, o caer entonces al otro lado, peor aún, de la dictadura comunista. La solución está en una persona honesta, que no hace política, sino que hace patria. Un grupo de personas que tenemos que ser la mayoría de colombianos, porque no el coronel Mejía, ni soy yo, ni es Omar Angulo. Tenemos que ser la inmensa mayoría de colombianos que no hagamos política, sino que hagamos patria. Por eso, primero la patria, Carlos Andrés. Ya restablecemos el contacto, fallas en el Internet, se congeló la imagen del candidato presidencial, coronel Hernán Mejía. Vamos a seguir. Siga, señor coronel, estaba en su intervención. gracias, Carlos Andrés, gracias a la intervención de mi capitán. Efectivamente, nunca habíamos visto un movimiento de reservas tan alborotados, si así se quiere decir, en el panorama. Eso es muy importante. Ya hay presencia de los soldados, presencia de las asociaciones de policías, presencia de oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina, agentes en el panorama nacional. Eso quiere decir que a pesar de las diferencias, rompieron la indiferencia con la realidad y quieren aportar algo.
para mejorar la situación del país. Mire, yo sé, Carlos Andrés, que van a ser unas elecciones totalmente atípicas, diferentes a lo que hemos vivido en toda la historia por causa de la pandemia. Creo yo el 90% de la campaña para las elecciones del 2022 legislativas y presidenciales va a ser virtual. Ello tal vez le brinda igualdad de armas a los contendores, pero también desventaja a un movimiento como el nuestro, que está arrancando paso a paso para recoger el corazón de cada colombiano. Así lo estamos haciendo, presentando una voz crítica y clara con estudios de los detalles en cada uno de los campos del poder de la nación, porque hoy en un comentario que hablábamos con mi capitán por WhatsApp, por teléfono, miren cómo hoy, en medio de la situación tan grave que vive el país, cuando Europa está de nuevo cerrando sus ciudades y países por la tercera ola del virus, en Colombia se anuncia una reforma tributaria urgente. Eso es muy grave en un país subdesarrollado, en este momento paralizado. Y eso está enviando un mal mensaje a 48 millones de colombianos. Nos están diciendo que los derroches de los políticos en el campo de la corrupción, por decir 5 palabras, Odebrecht, carrusel de la contratación, Reficar, Isagen, por decir esas palabras nomás, y por tanto subsidio a las personas que no trabajan, entonces los que sí trabajan tienen que pagar y ser gravados con más impuestos. Es injusto, es inoportuno y es muy grave, porque este país se sostiene en un colchón que se llama la clase media, los que trabajan, los que muelen y los que molieron para ganarse una pensión y también están buscando gravarlos. Eso constituye un agravio contra una sociedad que hoy se debate en la miseria. A cambio de esas tales reformas para gravar con más impuestos a las personas, reduzcamos ese aparato burocrático terrible. ¿Qué hace un presidente de Colombia con 23 ministros a esa altura? ¿Qué hace un país como Colombia con 6 cortes supremas? ¿Qué hacemos en un Congreso con 108 senadores y 172 representantes a la Cámara? ¿Por qué no empezamos por corregir eso? ¿Qué hacemos con tantas embajadas y consulados? ¿Qué hacemos con todos esos bienes incautados al narcotráfico que se derrumban en la miseria y nadie es capaz de administrarlo? ¿Qué hacemos si el anterior departamento de estupefacientes, hoy la sociedad de activos especiales, no saben ni cuántos bienes se han incautado ni en manos de quién están? Con eso sí se podría aliviar la carga económica del país, pero no apretando más a quienes trabajan. Porque toda esa intención que estamos viendo es para despejarle el camino a esa izquierda populista que va a encontrar el caldo de cultivo en el desaliento, en la desesperación de las personas. Nosotros a cada segundo vemos cómo se presiona más al aparato productivo del Estado, cómo se dificulta hacer empresa, cómo se le impone una carga tributaria insufrible para que se cierren las empresas. Así no salimos del abismo y mucho menos
vamos a hacer llamativo nuestro país para la inversión extranjera. Vienen entonces, como consecuencia de todo eso, los modelos de estatización. El Estado se toma las empresas, las expropiaciones, las persecuciones a la inversión privada y la cantidad de medidas que diariamente se van a presentar que ya la clase media no soporta. Es muy sencillo entender que en este país ya los vándalos y los saqueadores están golpeando los muros. Y ese muro, compuesto por nuestras libertades y convicciones que conforman la democracia, no puede ser derrumbado. Si se derrumba, todo estará perdido para Colombia. Lo decíamos en Primero la Patria hace unos meses, que si el país no reacciona, pronto estaríamos viendo colombianos buscando comida en las basuras. Ya hoy salió eso en los noticieros. La Guajira, en el Chocó y en Arauca. Qué tristeza, qué gran tristeza. Cómo quisiera yo no haber tenido la razón por el bien de mi país. Estamos siendo víctimas de la tan famosa y tan advertida combinación de las formas de lucha. Es lo que está a la orden del día. Entonces, por encima de las diferencias, por encima de los soles, las estrellas, las insignias que tuvimos, regresemos a ese interés de salvar a la patria. Miren que no lo estamos haciendo con intereses personales, sino por salvar una nación, como siempre fue nuestro ideal. Que no tengamos, por Dios, que mañana con tristeza decir que nuestra generación fue incapaz de defender la democracia, que nuestra generación fue esa que le dio un Nobel de la Paz a un bandido y le entregó el país al narcoterrorismo. Sería muy triste que estas generaciones pasaran a la historia con ese título. Está diciendo usted, señor coronel Hernán Mejía, le dieron un Nobel de la Paz a un bandido. ¿Está llamando bandido al expresidente Juan Manuel Santos? Literalmente, Carlos Andrés. Quien pacta a escondidas con terroristas y narcotraficantes la entrega de un país, de sus instituciones y de su democracia, es un bandido. Ya. Ese es un camino difícil, señor coronel Hernán Mejía. Un camino donde le van a lanzar muchas piedras. ¿Usted está preparado? ¿Lo dejarán llegar hasta ese momento crucial de las elecciones? Carlos Andrés, yo soy un soldado convencido de las causas. Si no lo intentamos, nunca sabremos si era posible. Con limpieza en el corazón y fortaleza en el alma, puedo asegurarle a mi país, a mis amigos, a mis hijos, que soy un hombre limpio, que mis impedimentos para ayudar a liderar este movimiento son esos pecados que nunca se me perdonan, y son llamar las cosas por su nombre y haber derrotado al terrorismo en las regiones donde me asignaron. Ya. Mire cómo Sígase. en ese libro Me niego a arrodillarme, hice muchas denuncias, le conté al país muchas verdades, y ninguno de esos personajes siquiera salió a responder o a poner una denuncia. Yo sé que vendrán ataques muy fuertes. Ojalá Dios nos permita que la verdad brille y que podamos salir airosos en esta empresa.
Sin embargo, Carlos Andrés, si no es Hernán Mejía, hay dos panelistas aquí en la mesa y hay otros en ese movimiento que podrían reemplazarnos como ocurre en la batalla. Se llama la sucesión en el mando y tenemos que hacerlo. Por uno u otro evento puede ocurrir, pero tenga la seguridad que yo llegaré hasta el final, sea cual sea. Qué bueno. Gracias, y es lo que los veteranos y las heroínas querían escuchar. Y me atrevo a decir esto porque hace tiempo se iniciaron unos conversatorios con usted y dijo: yo voy al final no cobijado ni bajo la sombra de un partido tradicional, y está cumpliendo. Ya se va con el movimiento Primero la Patria. Colombia no se arrodilla, tiene un equipo, una mesa internacional, una mesa nacional muy bien estructurada, y eso es lo que gustaba. Ya en este momento tenemos otro precandidato, ya usted es candidato porque no va a haber una consulta interna, tenemos otro precandidato a la presidencia, tenemos otro sargento, pero yo creo que la opción más clara y que se vaya con el respaldo de los oficiales, de los suboficiales, de los soldados, es usted, candidato presidencial, señor coronel Hernán Mejía. ¿Cómo está planteado? ¿Cómo se llevará a cabo su campaña? ¿Cómo se va a trabajar a nivel regional? ¿Cómo se va a trabajar a nivel internacional? Porque ya salió, la semana pasada salió la encuesta, una de las primeras, encuesta preelectoral, Datexco, y no aparece su nombre, no aparece su nombre entre las personas, el favoritismo de los candidatos. Pero si se empieza ya a trabajar, pues lógicamente las cosas pueden cambiar. Entonces, ¿cómo desarrollar esta campaña? Gracias, Carlos Andrés. Con la venia de mi capitán, del doctor Omar, me permito aclarar respecto de cómo y por qué Primero la Patria debe avanzar de una manera diferente. Hay unos aspectos muy claros, Carlos Andrés, queridos compatriotas, amigos, que Colombia no puede negar. No se puede dar el lujo de negarlo. Y lo hemos repetido, que son 6 puntos muy claros. Primero, Colombia es el primer productor mundial de coca, con todas las consecuencias que esto conlleva. Segundo, Colombia encabeza la lista de estados más corruptos del universo. Está demostrado, está comprobado. La última evaluación de la Contraloría General de la República, Colombia pierde diariamente en corrupción 130.000 millones de pesos diarios, sin contar todo lo que ha ocurrido en esta pandemia. Tercero, el país afronta la más profunda crisis de confianza en las instituciones. Vemos cómo menos del 15% cree en el Congreso de la República. Menos del 10% cree en la justicia del país. Menos del 20% cree en el gobierno. Y hoy, tristemente, menos del 50% confía en las instituciones militares, ejército y policía, porque dentro de esta componenda y este engranaje han permitido que no empleen la fuerza legítima de la República y vuelvan los bandidos a tomar las carreteras, los campos y las ciudades, como apreciamos a diario. Nuevamente secuestros, robos de fincas, extorsiones, y la fuerza pública incapaz de emplear su capacidad legítima por el temor a la cárcel, a las rejas, a que los juzguen quienes no saben de doctrina militar ni de derecho internacional humanitario, sino una justicia ordinaria que se convirtió en un tribunal de la infamia para los soldados que derrotan al enemigo. Cuarto, peor modelo de educación del mundo, peor atención a nuestro campo, siendo un país agrícola por naturaleza.
Quinto, la violencia desbordada en todo su nivel. Y eso que estamos en post-conflicto. Y eso que hicieron pactos y treguas y negociaciones y conciliaciones con los terroristas. Y después de 210 años nos negamos a entender que la paz de una nación no se negocia, se conquista. Y se conquista derrotando al enemigo con la legitimidad de las fuerzas militares y de la República, logrando que se imponga el imperio de la ley. Sexto, Colombia enfrenta, y nos demoraremos varias generaciones en salir del colapso económico en que estamos sumergidos. Sobre esos 6 puntos, Carlos Andrés ha trabajado primero la patria. Son innegables. Ahora quiero preguntarle y que ustedes le pregunten a cada colombiano cuál de los políticos que están o aún no están en las encuestas va a tener la firmeza y la autoridad moral para combatir esos 6 puntos. Es que allá tenemos que llegar. Primero la patria no promete lo imposible ni promete milagros, pero se funda en 2 pilares fundamentales. Uno, Colombia vuelve a ser el país más seguro de Latinoamérica. Y 2, se reduce a 0 la corrupción en Colombia. Y en este recorrido, como casi siempre lo hago, me gusta mucho mencionar el ejemplo de los tigres asiáticos y de Singapur. Singapur inició derrotando la violencia y combatiendo la corrupción. Y era el puesto 186 en economía del mundo y hoy es la 9ª. Y era el país más corrupto y hoy hay 0 corrupción. Luego sí se puede. Sí se puede. Doctor Román. Entonces, sí. Carlos Andrés, primero la patria. Sí, Carlos Andrés. Sí, siga, doctor. Siga, mi coronel. Pensaba que ya había terminado la intervención. Siga, por favor. Sabiendo que primero la patria tiene esos estudios y esas convicciones y esos objetivos primordiales, tenemos cada campo del poder con personas que están acompañando el movimiento. Mire cómo de la mano de mi capitán Arcila hay distinguidos marinos que tienen los proyectos y la visión para corregir el rumbo y explotar esos 3.000 kilómetros de litoral que tiene Colombia sobre los 2 océanos más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la navegabilidad de nuestro río Magdalena y nuestro río Cauca? ¿Cómo vamos a instituir nuevamente esos centros agrícolas de acopio para que el campesino tenga cómo llevar su producto y que se lo compren y se lo paguen bien? Y cómo el Estado debe comercializar para exportar y lograr abrirle las ventanas al mundo. ¿Cómo vamos a recuperar la legitimidad y reivindicar el nombre de los soldados de tierra, mar y aire y los policías en actividad, en retiro? Porque es que la voz de nosotros hoy allá en el campo de combate son esos que nos siguieron. Y ellos algún día, si Dios quiere, pasarán al retiro. Pero sus familias están sintiendo lo que sentimos nosotros. Entonces, conmover el corazón de esas personas, enseñarles que la amenaza que se cierne ya no es lejana, ya no es probable, es inminente. O reaccionamos o Colombia cae al abismo. Esas son nuestras convicciones, Carlos Andrés. Ese es el idioma y los principios de primero la patria. Esos son nuestros objetivos y por ello, para cumplirlos, necesitamos el apoyo incondicional y desinteresado de cada colombiano para lograr que allá arriba, en el poder,
no estén los delfines, los herederos, los huérfanos de poder, sino que estén los mejores economistas, los mejores ingenieros, que seamos capaces, como por ejemplo en Estados Unidos, que los interventores de todas las obras públicas sean los ingenieros militares. Y eso, ¿cómo nos ayudaría en esta lucha contra la corrupción? Entonces, en pocas palabras, ese es nuestro proyecto. Así lo estamos haciendo sentir en cada rincón de Colombia, donde sabemos que hay un marino, un soldado, un policía, y así vamos a adelantarlo. Tenemos proyectado continuar nuestros conversatorios por lo menos 2 veces a la semana, tratando específicamente lo económico, y dentro del económico un día para tratar lo referente a los mares, para tratar otro día lo del problema agrícola, otro día para hablar de en qué consiste de verdad una reforma tributaria que salve un país, otro día cómo vamos a atraer la inversión extranjera, cómo vamos a incrementar el poder del colombiano para que se atreva a crear empresa, y otro día hablar de cómo se va a establecer una verdadera seguridad en los campos y ciudades, con todos los colombianos haciendo parte de esa seguridad, como en Israel. Entonces, esas son nuestras propuestas, Carlos Andrés, muchas gracias. Bueno, vamos a darle participación al doctor Omar Angulo Camacho, sargento primero de la Reserva, director de la mesa directiva Primero la Patria Colombia no se arrodilla, Valle del Cauca. Mi primero, adelante. Activamos micrófono, por favor. Activamos micrófono. Gracias, Carlos Andrés. Me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de las alianzas con los partidos políticos, ¿sí? Afortunadamente, algo que nos ha llamado la atención ante la sociedad civil y ante los mismos compañeros de la Reserva Activa es precisamente eso, no tener alianzas con esos partidos políticos tradicionales que, como usted bien lo sabe y como todo Colombia lo sabe, pues no representan los intereses generales del pueblo de Colombia. Cada 4 años o cada 2 años en las elecciones, pues se dedican solamente a hacer ese tipo de politiquería, de hacer esas componentas para poder llegar al poder, repartiéndose esa riqueza que tiene nuestro país, repartiéndose toda esa belleza, toda esa biodiversidad que tiene Colombia, ¿sí? Y haciendo que cada día los colombianos sean más pobres. Los partidos políticos no representan a la sociedad colombiana. Los partidos políticos están acabando con el país. No sé cómo no lo han terminado del todo. Actualmente nosotros vemos una tergiversación de todas las cuestiones morales. Como reiteradamente lo hemos dicho, vemos actualmente los héroes de la patria en la cárcel, ¿sí? Y los bandidos en el Senado de la República. Pues no hay derecho que Colombia no se levante y ponga la voz en alto y diga basta ya. No podemos seguir ese mismo camino. No podemos dejarnos aplastar por esa corrupción rampante que se avisora permanentemente sobre Colombia. Debemos de actuar en consecuencia. Debemos de ser lo suficientemente drástico, lo suficientemente coherentes para contrarrestar todas esas acciones. Entonces, primero la patria va encaminado a esa situación de reorientar esos caminos de Colombia. Nosotros, los que fuimos soldados y los que seguimos siendo defensores de esta nación, no lo vamos a permitir. Gracias, señor sargento primero Omar Angulo, de la mesa directiva Primero la Patria Colombia no se arrodilla en el Valle del Cauca. Señor coronel Hernán Mejía, hace más de 30 años usted se enfrentó a Gustavo Petro o a los compañeros de Gustavo Petro en el Palacio de Justicia. En esa ocasión fue herido. En esta vez usted se va a enfrentar a Gustavo Petro porque ya las encuestas, seguramente él pasa a una segunda vuelta. ¿Cómo vencerlo? Porque en ese tiempo la democracia resultó vencedora, por allá en el 85.
cómo vencer en este momento ese comunismo o ese socialismo disfrazado de progresismo. Gracias, Carlos Andrés. Realmente, en ese recorrido de la historia, tristemente nuestro país pasó de lo que creíamos impensable a lo que se volvió inevitable. Los que tomaron violentamente el Palacio de Justicia, secuestraron magistrados y consejeros de Estado, hoy son magistrados, senadores y candidatos a la presidencia. Los que mataron más de 100 personas en las instalaciones del Palacio de Justicia, carbonizadas y asesinadas, hoy ocupan curules que lanzan cínicamente. Colombia se coloca poco a poco del lado incorrecto de la historia. Y lo hace porque parte del desarrollo de ese aparato subversivo fue infiltrar los organismos claves del Estado. Estaba previsto. Y lo permitimos. Y la sociedad poco a poco se fue dejando llenar de que dentro de la palabra democracia cabían una cantidad de agendas supuestamente con tendencia humanista para destruir la sociedad. Entonces, así es, en agosto de 1985, como teniente participé en una operación en Zipaquirá contra la célula de M-19, cuyo cabecilla era Gustavo Petro Urrego Arias Aureliano. Lo hice representando la institucionalidad, la legitimidad del Estado. 2 meses después, rescatando magistrados y consejeros de Estado y personas civiles que visitaban el palacio, fui herido en 3 oportunidades, la última cuando llevaba en mis brazos para sacar del área de fuego al magistrado Humberto Murcia Ballén. Tristemente, ese gran holocausto jamás ha sido juzgado en la magnitud en que lo exige la historia de un país decente y que se precie de ser un Estado social de derecho. Arrasaron con las Cortes, arrasaron con el Consejo de Estado, quemaron la totalidad de los expedientes, le iban a hacer un juicio al presidente, y los soldados y policías que salvaron al país aún están en prisión y cuestionados. ¿Dónde hay un solo guerrillero terrorista del M-19 que haya visto la verdad, que le haya dicho de lo que ocurrió en el palacio? O que haya sido condenado por lo que ocurrió en el palacio. No existe. Para ellos hubo perdón y olvido. Para los soldados, rejas. Dentro de una clase política que es cómplice en todas las tragedias de este país. A mí me duele personalmente como soldado, como ciudadano y como colombiano que esas personas protagonistas de los secuestros como José Raquel Mercado y Gloria Lara, de los asesinatos del Palacio de Justicia, hoy sean aplaudidos y aspiren a la máxima jerarquía del Estado. Qué terrible amnesia, qué terrible tristeza para Colombia llegar a este momento y a ese panorama. Pues hoy, con la misma legitimidad que me gané en mi corazón y en mi conciencia por ser soldado de honor, vamos a enfrentar a esas huestes al precio que sea, con la razón, con la ley, con la verdad. Yo espero que no sea tarde
para que Colombia corrija el rumbo, y corrija el rumbo partiendo de una verdad, porque es que la única forma como nuestro país se reconcilia con su pasado es con la verdad. No podemos permitir que en colegios y universidades hoy esos terroristas sean héroes, sean Robin Hood, sean líderes de los descamisados, y los que entregaron su vida para salvar la verdadera democracia y la nación sean cuestionados y sean apaleados diariamente. Yo aspiro que nos dejen llegar al final en esta empresa. Aspiro que no sea necesario compararnos con terroristas para lograr indulgencia. Yo no creo que a un soldado, ni a mi capitán que está aquí presente, ni a Omar, ni a usted, Carlos Andrés, les guste que yo diga, bueno, y si Timochenko pudo ser candidato con 300 condenas, ¿por qué yo no? No, eso es ponerme al nivel de un bandido, de un narcoterrorista. Eso es compararme con uno de ellos. Yo soy un hombre limpio. Soy un soldado que lucha por la verdad. Y que Dios quiera que triunfe esa verdad de los que me conocieron y no las lenguas viperinas de quienes ni siquiera nos hemos cruzado una vez en el camino, pero difunden mentiras y farsas. Esa no es la forma. Pero aquí en el Primero la Patria no respondemos a ofensas, no descalificamos a nadie, pero tenemos convicciones firmes y principios que no son negociables. Gracias, Carlos Andrés. Hace algunos meses estuvimos en un café con el señor coronel Hernán Mejía Gutiérrez, hoy candidato a la presidencia de Colombia. Y en esa ocasión estuvo el periodista, el desaparecido periodista, héroe de los secuestrados, que luchó por la libertad, que hizo historia y que siempre estará en el corazón de los colombianos, Ervin Hoyos. Él comulgaba con Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. ¿Qué se cocinaba al interior de este movimiento con el apoyo de Ervin Hoyos? Lo digo porque estuvimos en un conversatorio de hora y media a través de Ecovisión Colombia, señor coronel. Gracias, Carlos Andrés, por permitirme desde este escenario rendirle un homenaje tal vez a uno de los más grandes patriotas que tuve la fortuna de conocer y con quien compartí muchísimas experiencias. Aprendí a admirarlo, a respetarlo y a compartir sus objetivos. Fue un luchador sin par que se echó al hombro la carga terrible de acompañar los momentos más difíciles a que se puede someter a un ser humano y sus familias, que es el secuestro. A más de nuestra gran amistad, compartíamos esta angustia y esta necesidad de salvar a Colombia. Qué bueno, Carlos Andrés, que no se pierda el legado de Ervin Hoyos Medina, que se recupere para el beneficio de la patria y que alguien asuma esas banderas con sus ideales sin cambiarles un milímetro, porque lo que necesitaba la patria lo sabía Ervin Hoyos. Fuimos compañeros en batalla. Él estuvo en el Caquetá, en el batallón Diosa del Chairá. Él fue secuestrado. Él después fue piloto y participó en rescate de nuestros heridos. Y después, con ese magnífico programa, Voces del Secuestro, engalanó lo que puede hacer la galería de los mejores patriotas de Colombia.
Mis respetos a su memoria, a su familia, a sus seguidores, diciéndoles que no dejen que se vaya también su legado y sus ideales. Compartimos mucho con él de esos principios, de esos ideales y de esas convicciones. Si se nos diera la oportunidad de enarbolar esas banderas, primero la patria estaría muy orgulloso de enaltecer la memoria y la figura de Erwin Hoyos. Le damos oportunidad, le concedemos la palabra al señor capitán Armando Arcila, de la Mesa Directiva Nacional Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Gracias, Carlos Andrés. Quisiera iniciar esta minutico, digamos, este turno, como cuando usted le preguntó al señor coronel Mejía sobre, de manera clara y precisa, si llamaba bandido al expresidente Juan Manuel Santos. Y busqué entonces aquí el significado en el diccionario y encontré que una de las acepciones de bandido es persona perversa que engaña o estafa. Creo que ahí ya no solo le aplica a él, sino que cabría casi todos los políticos, si no es que es todo, de pronto el 99.9% de todos los que nos han gobernado y nos gobiernan actualmente caben en esa definición, persona perversa que engaña o estafa. Eso es un bandido, uno de los significados en el diccionario. Entonces, en eso es que nos tienen. O votamos por este grupo de bandidos que son personas que engañan o estafan y engañan con sus discursos y siempre prometen unas cosas y suben y después, por supuesto, no cumplen absolutamente nada. Solamente son discursos mentirosos, engañosos, de tal suerte que les cabe el apelativo bandido. Eso sin necesidad de haber entregado de manera directa, como lo hizo el entonces presidente Santos a Colombia, en bandeja de plata al terrorismo. Incumpliendo, obviamente, como todos lo sabemos, su palabra día tras día, siempre sin ningún tipo de sonrojo. Vivía prometiendo cosas, aseverando cosas y de frente, completamente sin ninguna tropiezo moral o mental o psicológico, lo que sea, estaba haciendo otra inmediatamente. Entonces le cabe perfectamente ese apelativo o esa descripción de bandido. Lo otro es que precisamente por ser bandidos, por ser personas que dicen una cosa y hacen otra, todos estos que hoy nos dirigen, todos esos que prometen que no van a subir impuestos y es lo primero que hacen y no encuentran otra herramienta con la cual pretender solucionar los problemas del país. Todos esos que viven prometiendo que no van a subir impuestos, que no van a hacer reformas tributarias, entonces están dando discursos engañosos, entonces son bandidos, según el diccionario, Así de sencillo. Entonces nosotros estamos en la situación que o votamos por bandidos, es decir, por personas que nos prometen falsedades, nos prometen unas cosas y hacen otras y entonces nos engañan, actuando como en consecuencia como bandidos, o nos queda la otra disyuntiva, votar por los comunistas de las dictaduras comunistas, los candidatos de las dictaduras comunistas asesinas, que sabemos pues que existen en el mundo, que la tenemos aquí enseguida en Venezuela, que la tenemos enseguida en Cuba, y ahí está para los colombianos. Esa es nuestra mejor herramienta en esta lucha y en este trabajo para las elecciones, tanto de Senado como de presidente. Lograr comunicarle al pueblo colombiano y especialmente a ese 60% que típicamente no participa en las elecciones, que no vota, que es el apático porque dice, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a participar? Si siempre son los mismos. Tenemos que llegar a ese 60% principalmente y, por supuesto, al resto de colombianos explicándoles este discurso. Sí hay posibilidades. Tenemos un tercer camino, no solo dos caminos. Los dos caminos que nos ofrecen es, si no quiere que caigamos en las dictaduras asesinas comunistas, entonces vote por nosotros los bandidos de siempre. No, hay un tercer camino,
los hombres que han dado su vida, que desde niños prácticamente juraron dar su vida por el bienestar de una patria, que nunca estuvieron persiguiendo dinero, porque desde que se meten a las fuerzas militares saben que no van a ganar nada, que solo van a, por amor a la patria. Eso no lo tiene ningún político. Por eso nosotros no hacemos política, por eso nosotros hacemos patria, porque eso es lo que tenemos desde siempre en las venas, patria, amor de patria. Eso es lo que queremos hacer. Y con la ayuda de todos los colombianos, y hoy día, esto es un momento histórico, porque estamos en un momento de determinación, por una parte, cuál es entre seguir votando por bandidos o votar por unos bandidos nuevos y asesinos de las dictaduras comunistas. Entonces, este momento es determinante porque también tenemos lo que no existía anteriormente para las candidaturas, digamos, que no tienen el patrocinio, por ejemplo, del narcotráfico o de grandes grupos económicos, como el caso, por ejemplo, muy conocido hoy en día del señor Soros, que vive patrocinando todo lo que sea la corrupción de izquierda, todo lo que sea la desmoralización de los pueblos, todo lo que sea la pérdida de valores. El señor Soros, con sus miles y millones de dólares, patrocina a toda esta gente de izquierda para que desmoralicen, para que se pierdan todos los valores morales y éticos de las sociedades. Nosotros no tenemos esos dineros, pero hoy día tenemos, por ahora por lo menos, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, y con la ayuda de todos los colombianos que caigan en cuenta de que esta es una candidatura para Senado y para presidencia, honrada, patriótica, con todos los colombianos, que no es para votar por bandidos de un tinte o de otro. Esta es nuestra estrategia. Tomarnos las redes y crecer y crecer y crecer a cambio o en compensación pues, de los miles de millones de dólares que no tenemos vía patrocinio de corruptos. Bueno, tenemos a esta hora la participación de los televidentes, muchísimos mensajes, muy buen rating de seguidores, de sintonía. Covisión Colombia, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Andrés. Buenas tardes, siga usted. ¿Quién habla, por favor? Muchas gracias, mi nombre es Manuel Ricardo García, también soy un soldado de la patria. Sí. Quisiera hacer una pregunta o hacer un planteamiento al coronel Mejía y a los panelistas que se encuentran en este momento. Y es básicamente lo siguiente. Hay un libro bien interesante, no sé, de pronto algunos de ustedes lo han leído, que se llama Al pueblo nunca le toca, de Álvaro Salomón Becerra, que básicamente cuenta la historia de dos grandes amigos, casi hermanos, pero así como eran grandes amigos, también eran políticamente grandes enemigos, porque sus ideas políticas eran muy diferentes. Algo así como lo que nos pasa a todos los militares, porque hay una cantidad de grupos y que, digamos, tratan de ejercer ese liderazgo político en las reservas, pero que finalmente por esas diferencias políticas generalmente no hay una unión verdadera. Pero mi pregunta va a lo siguiente: ¿por qué o de qué manera podríamos tener nosotros, no solamente los militares, sino todo el pueblo colombiano, de que, por ejemplo, con una candidatura o con un gobierno del coronel Mejía, al pueblo sí le toca? O sea, diciendo con esto de que definitivamente el poder, el gobierno, sí realmente va a llegar al pueblo colombiano y no se va a quedar también arriba en las élites que llegan. Porque ahorita el capitán, disculpen que no tengo ahorita en la pantalla el nombre. Armando Arcila. El capitán Armando Ardila estaba pues lógicamente estaba hablando de una realidad que vemos. Y en este libro que les menciono, habla, digamos, de esas élites que siempre nos han gobernado. ¿Cómo hacer para que el pueblo les crea que ustedes no se van a convertir en unas nuevas élites? Esa sería mi pregunta con el mayor de los respetos. Gracias, Carlos Andrés. Y gracias a usted por seguir Ecovisión Colombia. Vamos a ver de los panelistas o el candidato, quién... Siga, mi coronel. Siga, mi capitán. Activamos micrófono, por favor.
para el compañero de la reserva que hace esa pregunta, a mí se me ocurre que la mejor garantía que tenemos para creer, y es fe, porque pues hacia el futuro ninguno tenemos una bola de cristal que nos muestre, o ninguno puede viajar hacia el futuro y decir efectivamente la presidencia del coronel Mejía fue distinta y fue buena, ¿no? Y fue correcta y fue honesta. Pero yo creo que la mejor garantía que tenemos es lo que yo le estaba diciendo, o parte de lo que estaba diciendo ahora, y es esto. Solamente los militares mueren a diario por esta patria, así de sencillo. Solamente los militares y los policías son los que salen corriendo a desactivar bombas. Eso usted no lo va a ver jamás en un político. Todo político va a salir corriendo de cualquier problema que se presente en el país, y de hecho estos políticos o politiqueros que han hecho el contubernio con todas estas mafias que de una u otra manera, sea jurídicas, sean políticas, sean económicas, de alguna manera han acercado ahora a esta izquierda amante de las dictaduras asesinas comunistas. Las han acercado tanto que ya, como decía el señor coronel Mejía, ya no es un escenario, sino que es casi, es una inminente, es un riesgo inminente, porque eso hay que tenerlo claro, y no es darle preponderancia al innombrable o al indeseable, pero sino que es una inminente, eso está inminente, ese riesgo es muy, muy posible de que se vuelva una realidad. Entonces, estas personas que hoy son de la reserva activa y que desde jóvenes estuvieron listos y prestos, y miles de ellos, o sea, los que hoy día están en estos movimientos, como el coronel Mejía, como nuestro doctor Omar Angulo y muchos otros, son sobrevivientes. Simplemente fueron personas que, por ejemplo, como el coronel Mejía, no murió el día de la toma del Congreso, del Palacio de Justicia, pero él estaba dispuesto a dar la vida. ¿Qué político tenemos nosotros que sí está dispuesto a dar la vida por usted o por cualquier colombiano? Ninguno, ninguno. Ellos solamente están dispuestos a mentir y a mentir, como lo venimos viendo desde hace 200 años, para luego llegar a ese puesto y hacer otra cosa diametralmente opuesta, compañero. Entonces, esa es la mejor garantía. Hoy día, los que están pretendiendo todavía luchar y seguir poniendo su vida al servicio de la patria son los que, por una u otra razón, no cayeron en combate en las selvas o no cayeron en las calles, como el caso, por ejemplo, sobre todo los policías que son asesinados por plan pistola. Entonces esos sobrevivientes son los que quieren continuar todavía luchando por nosotros y por esta patria. Gracias. Mi coronel, hay una pregunta. Andrés. Sí. Andrés, quisiera intervenir un momento. Sí, siga, mi primero, Omar Angulo. Siga, por favor. Bueno, en referencia a la pregunta de Manuel Ricardo García, dice que el libro Al pueblo nunca le toca. Sí. Es una realidad, pero hay dos libritos que a mí me llaman mucho la atención y muy importantes. Por tanto, sería bueno que la gente que tuviera la oportunidad le diera un vistazo. Y es dos libros de José Saramago, que se llama el uno Ensayo sobre la ceguera y el otro que se llama Ensayo sobre la lucidez. Y sobre Ensayo sobre la ceguera, yo creo que es lo que se está viviendo aquí en Colombia. La gente andando en un círculo vicioso, sin capaz de desprenderse de todo lo que le rodea. Y el ensayo sobre la lucidez es cuando ya el pueblo comienza a comprender de que debe tomar las riendas y forjar su propio destino. A ese ensayo sobre la lucidez es que le apostamos. Y ahí es donde vemos lo que usted inicialmente decía al principio, que hablábamos de la participación de los militares de la reserva activa en política. Aunque no somos expertos en hacer política, pero estamos aprendiendo y le estamos llegando a la gente. Es el tiempo del ensayo sobre la lucidez, donde realmente tenemos que aprender a hacer las cosas. Y estamos en ese mismo sentido, invitando a todos nuestros compañeros militares, oficiales retirados y
más importante, la sociedad civil, a que nos acompañen en este proceso, a que hagan parte del proceso, no que solamente se mantengan ahí al margen, sino que hagan parte del proceso, porque eso es lo que nos va a dar garantía de que las cosas se hagan como se están planeando. Si nos mantenemos al margen, en cualquiera no va a ser posible. Entonces tenemos que estar activamente participativos y haciendo parte de la solución de todos los problemas que nos afectan en Colombia. Bueno, tenemos a la señora Laura María Ruiz. La señora Laura María Ruiz dice que el señor coronel Hernán Mejía explique no como candidato, sino como abogado su situación jurídica ante la JEP. Dice, por favor, Carlos Andrés, ahora lo urgente es que se aclare situación jurídica con la JEP, porque los procesos estarán congelados mientras lo sientan en la JEP. Y eso es una debilidad. Supongamos que llega a la presidencia y un Congreso dominado por la izquierda lo volvería en ropa de trabajo y se perdería todo ese esfuerzo. Señor coronel, tiene usted la palabra. Esa sí no me la puedo dejar, mi capitán, esa me toca a mí. Doña Laura, muchas gracias por su pregunta. Sé que siempre hace parte de los primeros interrogantes en los conversatorios. Efectivamente, tuve la oportunidad de graduarme abogado y especializarme y tener maestría en Derecho Penal Probatorio. Si Hernán Mejía tuviera un impedimento para estar en este lugar proponiéndole cambiar el rumbo de la historia, estén seguros que de corazón y de conciencia no lo haría. Sin embargo, se creó en la Constitución un artículo transitorio dentro del cual se estableció una justicia alternativa por un periodo determinado llamada Justicia Especial de Paz. Esta Justicia Especial de Paz, antes de ser aprobada, ya venía siendo trabajada por el fiscal general de la Nación, Montealegre. Montealegre Ginette creó en la Fiscalía 2 años antes de que se aprobara la JEP una unidad que se llamó la Unidad de Análisis de Contexto. Para la creación de esta unidad, ¿cuáles fueron los argumentos de Montealegre Ginette? Dijo, miren, en este momento los hechos por el conflicto en los últimos 35 años denunciados son 264.000, sin contar los que no se han denunciado. Ante ese panorama, poniendo en movimiento todo el aparato judicial del Estado, se gastaría solamente para instruirlos 420 años. Es decir, imposible. Como consecuencia de esa conclusión, determinaron lo que era para ellos los famosos casos emblemáticos. En esos casos emblemáticos, ¿cómo los determinaron? Llaman ellos un caso emblemático aquellos en los cuales se perciba una persecución por parte del Estado o de las fuerzas militares del Estado por razones políticas, razones religiosas, razones étnicas. Y así fueron clasificando los casos como emblemáticos. A las personas que hicieron parte de esos lapsos en esas regiones, las llamaron de primera a responder con el famoso título creado en el Estatuto de Roma, etcétera, como máximos responsables. Sobre eso versa el llamamiento del coronel Mejía Gutiérrez a la JEP. Allí, en 6 oportunidades, tuve la oportunidad de exponer mis argumentos, de presentar mi defensa, de tratar de preguntarle a las supuestas víctimas que no aparecieron,
no existen. Estoy hablando del caso específico del coronel Mejía Gutiérrez. No aparecieron. Aparecen algunos hechos generales enunciados por el colectivo de abogados, por la comisión de juristas, por Minga, enemigos naturales de las fuerzas militares y del Estado, en los cuales se me vincula de manera genérica sin aclarar las condiciones de modo, tiempo y lugar que se exige para poder imputar responsabilidad individual como lo exige el derecho universal a una persona. En este momento, la JEP está próxima a tomar decisiones al respecto y estamos pendientes de eso. Ahora bien, si en el peor de los casos el coronel Mejía fuera condenado por un hecho, por ética daría un paso al lado, pero jurídicamente no estoy impedido. Y si leen el artículo 20 del acuerdo de paz, dice que las personas sancionadas o investigadas por la Jurisdicción Especial de Paz por hechos relacionados directa o indirectamente por el conflicto, no quedan inhabilitadas para hacer política, para desempeñar cargos públicos y para contratar con el Estado. Gracias, Carlos Andrés. Gracias, doña Laura. Excelente aclaración. Puede hacer política. No hay en ese momento impedimento. Listo. Vamos con una pregunta. Supongamos que llega la primera magistratura de Colombia, presidente de Colombia, año 2022. ¿Cómo manejaría usted como primer mandatario la relación con su homólogo, el presidente del Ecuador, que seguramente, según el primer ejercicio, pues sería muy afín a Correa? ¿Y cómo manejaría esas relaciones con Cuba, con Venezuela, con Nicolás Maduro? Ese es un problema serio. ¿Cómo actuaría usted? Gracias, Carlos Andrés. Yo soy un convencido que la diplomacia no puede ser hipocresía con elegancia. Colombia, como cualquier Estado social de derecho soberano, ordenemos que la soberanía es el poder superlativo del Estado y que es el que le permite relacionarse con cualquier otro Estado o entidad con independencia de sus actividades. En ese orden de ideas, Colombia debe tener y entablar relaciones con quienes le sirvan, no quienes no le sirvan. Entonces, por diplomacia, no es prudente aceptar que los enemigos tengan embajadas y misiones diplomáticas en nuestro país. Yo no entiendo por qué aún se mantienen relaciones con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. ¿Qué le aportan a Colombia eso? Además de haber exportado su miseria, su falso socialismo del siglo XXI, su pobreza y ser escalones obligatorios del narcotráfico, ¿para qué han servido esos tres estados? Antes de decir vamos a tener relaciones con ellos, ¿para qué le sirven a Colombia? ¿Qué de bueno le trae a Colombia? Y la respuesta es nada, no tenemos por qué tener relaciones con ellos. Y así va a ser con quienes estén en contra de la institucionalidad colombiana. Colombia debe reevaluar sus relaciones internacionales y debe entablarlas con quienes le traigan beneficios a su pueblo. El resto es hipocresía y no está con nosotros. Bueno, señor coronel Hernán Mejía Gutiérrez, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. ¿Es muy prematuro o ya podemos difundir, dar a conocer a los televidentes quién será su fórmula vicepresidencial? ¿Quién será?
Gracias por la pregunta, Carlos Andrés. Es una decisión que tienen que tomar en conjunto este ejército de patriotas. Tenemos que estar todos de acuerdo, tener claro que esa persona va a constituir el alma del movimiento, que tiene que representar ante el mundo nuestros ideales y que ante todo debe darle fuerza a esos pilares fundamentales a los cuales va encaminado nuestro programa. Estamos muy próximos, vamos a darnos el tiempo suficiente, pero créame, Carlos Andrés, que será una persona capaz de desempeñar sus funciones y más que ellas a la altura de las circunstancias. Es decir, con convicciones muy firmes y principios innegociables. No vamos a buscar a un político para que sume. Vamos a buscar un patriota que nos ayude a reconstruir a Colombia. O una patriota, lógicamente. Bueno, mi coronel, usted es candidato por el movimiento Colombia, primero la patria, Colombia no se arrodilla. No es nada fácil. Usted va por el mecanismo de firmas. ¿Cuándo empieza esa tarea? ¿Cómo se va a financiar su campaña? ¿Cómo van a hacer esos aportes? Porque para nadie es un secreto que se va mucha plata en cuanto a viajes, la logística, los gastos. Hablemos del financiamiento de su campaña y en este momento de pandemia, lo difícil que va a ser la recolección de firmas. Sí, efectivamente, Carlos Andrés, nuestra mesa directiva, las personas encargadas han hecho ya algunas averiguaciones en el Consejo Electoral, en la registraduría. Perdón, hasta hoy las firmas se deben recoger de manera presencial, no ha habido ningún cambio. Estamos esperando a ver qué mecanismos sustitutivos tienen, si se va a hacer de manera electrónica o si definitivamente toca presencial para, con todas las medidas de seguridad que se impongan, repartir nuestras planillas e iniciar la recolección de firmas. Mire, no tenemos grandes capitales, no tenemos a Odebrecht para que nos apoye, no tenemos nada de eso, pero tenemos el corazón de muchos colombianos en cada rincón del país y ese capital si no lo tienen todos. Nosotros sabemos que en cada rincón donde fue difícil vivir, allá hay un policía, allá hay un marino, allá hay un soldado que va a hacer eco a este clamor y nos va a ayudar muchísimo, y ese es el capital más grande, el corazón de los colombianos. Ahora bien, hace pocos días ya se aprobó la creación jurídica y legal de la fundación, y a partir de eso ya las empresas, las personas privadas y algunos eventos que vamos a desarrollar nos van a permitir tener un soporte económico que nos ayude a adelantar sin límites nuestro gran propósito de salvar a Colombia. Última pregunta, señor coronel Hernán Mejía, candidato a la presidencia. Como abogado, cabe una demanda contra la comunidad indígena que retuvo a 9 soldados hace no menos de 20 días. Cabe una demanda, cómo actuar contra una noticia de última hora que se ha hecho viral, la cachetada o cómo agrede una mujer a un soldado uniformado, esa falta de respeto contra nuestra institución bicentenaria. Unos dirían secuestro por parte de los indígenas a nuestros soldados, otros dirían retención. ¿Cómo actuar? Gracias, Carlos Andrés. Mire, uno de los primeros objetivos que libró Singapur fue recuperar el respeto a la autoridad. Las fuerzas militares y Policía Nacional, en virtud de su misión constitucional y de garantizar la soberanía de Colombia, no tienen un solo centímetro de esta patria vedado.
ni por comunidades de paz, ni por presencias de ONG del señor Soros, ni por comunidades indígenas. En ese orden de ideas, aquellos integrantes de una comunidad indígena, pero ante todo colombianos, ciudadanos colombianos, deben responder por el delito de secuestro, deben responder por la agresión a la autoridad. Y se debe hacer legislación penal y no indígena. Igualmente, esta persona que en medio de tragos agredió a un soldado debe ser sancionada. Pero es que eso viene como consecuencia de la forma como han querido deslegitimar y debilitar a las fuerzas militares. Miren cómo soldados y policías que les ha tocado soportar que los orinen, que los escupan y que todo y se quedan quietos, entonces los llevan al Congreso y los condecoran con la Cruz de Boyacá como símbolo de la tolerancia. Eso no está bien. La fuerza militar tiene una misión clara y se debe respetar. La fuerza policial tiene una misión clara y se debe respetar. Si eso se respeta, se debe reaccionar con contundencia. Entonces ya son muchos los casos de personas borrachas agrediendo soldados y policías. Eso no debe ocurrir. Debe castigar con el máximo de severidad, sea quien sea. Yo creo que ustedes vieron a lo largo de los últimos años y de manera jocosa se percibía el cuentico de que usted no sabe quién soy yo. No. Los soldados y los policías son símbolos patrios, son símbolos de autoridad y se deben respetar y se deben hacer respetar con el respaldo de la ley y de la sociedad. Esa es mi respuesta, Carlos Andrés. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Coronel Hernán Mejía, candidato a la presidencia de Colombia por el movimiento Primero la Patria, Colombia no se arrodilla. Gracias al señor capitán Armando Arcila, de la Mesa Directiva Nacional de Primero la Patria. Igualmente al señor sargento primero abogado Omar Angulo Camacho, de la Mesa del Valle de Cauca Primero la Patria. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si hay alguna conclusión de los panelistas. Mi coronel, muchas gracias. Esperamos tenerlo en un próximo café en este camino, en esta etapa como candidato a la presidencia. Carlos Andrés, muchísimas gracias y invitar a los colombianos a que nos acompañen, que volvamos este movimiento de Primero la Patria, Colombia no se arrodilla, un fenómeno mediático. Eso es lo que necesitamos para compensar, digamos, la situación económica, digamos, la honradez económica del movimiento. Como decía el señor Coronel Mejía, nosotros no tenemos un Odebrecht y agrego yo, no tenemos narcotraficantes ni tenemos a Soro detrás y gracias a Dios no tenemos esos apoyos, por supuesto, no es que los extrañemos ni más faltaba, pero sí aspiramos y necesitamos y le pedimos e invitamos a cada uno de los que está viendo esta charla que participe, como decía aquí mi compañero doctor Omar Angulo, participe, no sea pasivo, sea activo, invite a su familia, invite a sus amigos, comparta estas charlas, comparta estas reuniones, siga participando para que crezcamos como la espuma y esto cuando menos piensen, vean un movimiento completamente agigantado de gente patriota, de gente honrada, que nuevamente vuelve a poner el pecho por la patria. Gracias, Carlos Andrés. Gracias. Mi primero, Omar Angulo. Gracias, Carlos Andrés. No, decirle a todos los colombianos que nosotros no hacemos política, hacemos patria. Muchas gracias, Carlos Andrés. Señor Coronel Hernán Mejía, muchísimas gracias y pues esperamos un próximo café muy pronto. Ojalá que esté acompañado también por panelistas, los soldados, los infantes de Marina, señor Coronel. Los agentes también. Mi gratitud, Carlos Andrés. Mi gratitud, Carlos Andrés, a usted, a Ecovisión, por este gran esfuerzo, por tratar de sostener de pie esta patria, a todos los colombianos que empiecen a creer que Colombia se puede salvar
que no todo está perdido y que la más grande garantía que tienen es que se están poniendo de pie aquellos que ofrendaron sus vidas bajo un juramento a cambio de nada desde hace muchos y muchos años. Eso es un símbolo de que se hace patria y no política para corregir el rumbo de la historia. Una Semana Santa de reflexión, de oración, de buenos pensamientos, de optimismo, y cuídense mucho de la pandemia. Que Dios salve a Colombia. Gracias. Muchas gracias, señor coronel Hernán Mejía, candidato a la presidencia de Colombia. A ustedes, los cibernautas, los internautas, los invitamos a seguirnos en Facebook, somos Ecovisión Colombia, y en la plataforma YouTube también está la entrevista. Dele o apóyenos suscribiéndose al canal Ecovisión Colombia. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos.